Hola, bienvenidos a todos a un nuevo capítulo de su podcast Así Respondí, que se realiza aquí en el Seminario Mayor de Hermosillo. Me da mucho gusto poder saludarlos nuevamente. Yo me había ausentado, ¿verdad?, un tiempo aquí en nuestros podcasts porque estamos preparando el preseminario, ¿verdad? Pues retiro, este espacio de discernimiento para todos aquellos jóvenes que tienen inquietud vocacional. Y pues te invitamos a que sigas orando por el preseminario y que si tú te animas a vivirlo también, pues eres bienvenido. Y quiero presentarles a un nuevo invitado en este espacio, en este podcast, Así Respondí, el padre Joaquín, ¿verdad? Joaquín, bienvenido aquí a tu casa, el seminario, donde te formaste algunos años y pues aquí andamos de vuelta. ¿Cómo estás? Todo bien, padre, muchas gracias. Gracias por la invitación. Pues aquí estamos en este espacio para compartir también una experiencia vocacional. Qué padre. Pues nos da mucho gusto recibirte, ¿verdad? Y ahorita pues ya tienes 6 años de sacerdote. Últimamente te has desempeñado como párroco, ¿no? En la parroquia de Santo Niño de Atocha, ¿verdad? Uh-huh. Y pues yo creo que así como que volver al seminario después de estos años, y pues ahorita que también te estás desempeñando como maestro y todo eso, pues siempre es algo significativo, ¿no? Pues sí, compartir con los seminaristas, ¿no? Ya es el segundo año que me invita el equipo formador a dar clases, Vale. el ir compartiendo con los muchachos, esa experiencia, ¿no? Del conocimiento, específicamente en el aula. Pero pues también, como bien dices, ya desde el 2019 pues recibí la ordenación sacerdotal y caminar durante algunas comunidades, algunas experiencias, pues también va causando esa identidad sacerdotal, ¿no?, en la persona, de manera individual. Qué padre. Oye, Joaquín, pues mira, para los que nos están escuchando, siempre este espacio es una oportunidad para conocer al sacerdote más allá de cómo nos ven, ¿no? Que en las misas, que en la pastoral, y poder como ir un poco más al fondo y ver de dónde venimos, ¿no? Y sería una buena oportunidad aquí que compartieras, quién eres, ¿verdad? De dónde vienes, dónde creciste, y platicarnos un poco a lo mejor pues sí, de tu origen familiar, ¿verdad? Tú eres de aquí de Hermosillo. Sí, yo nací aquí en Hermosillo, soy, pues por parte de la familia, tanto de mamá como de papá, soy el mayor, ¿no? Mis papás se casaron jóvenes, fueron los primeros de sus respectivas familias en casarse y por lo tanto soy el primer nieto, ¿no? Y llevo, por ejemplo, mi nombre es el nombre de mis abuelos, ¿no? Joaquín, el papá de mi mamá, Okay. el papá de mi papá, y Alberto, el papá de mi mamá. Esos son mis dos nombres, ¿no? Eso es lo que lo comparto. Qué padre. ¿Los conociste a ellos, a tus Sí, abuelos? murieron pues relativamente hace poco, ¿no? Bueno, el papá de mi papá, mi abuelo Joaquín, murió en el 2006 más o menos, y mi otro abuelo murió en el 2013, 14, entonces sí me tocó compartir mucho con ellos, ¿no? Okay. Entonces llevo los nombres de ellos, soy el nieto mayor, y nací aquí en Hermosillo, de aquí soy, aquí crecí, o sea, siempre he estado pues en la ciudad, ¿no? ¿En qué colonia te tocó crecer? Me tocó crecer en el barrio Luis Encinas, ahí cerca de la Valderrama. Ahí Ok. viven mis abuelas. Entonces ahí me desarrollaba porque mis papás, por sus trabajos, ahí iba a la primaria en corto. Entonces, de la primaria a la casa de la abuela, y ahí vivía pues, ¿no?, con mi abuela. Entonces todo era ahí. Ahí llegaban mis papás, en la noche era ir a casa, al día siguiente pues la rutina era desarrollarse ahí en una familia común, o sea, una familia de barrio, ¿no?, ordinario. Quizás de fe también, pues a lo mejor no tan profunda, podríamos decir, ¿no? Una fe sencilla, una fe que se fue transmitiendo, ¿no? Sobre todo en las abuelas. Ok. Las abuelas son las que van acrecentando la fe, son las que insistían, vamos a misa, ¿no? Vamos a misa. Sí. Y el empezar pues esa relación con Dios, ¿no? Claro. Yo fui bautizado como medio Hermosillo, ahora que como sacerdote te das cuenta, medio Hermosillo fue bautizado en la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús. Entonces ahí también yo recibí Con el padre el sacramento. Mariano Hurtado, ¿no? Sí. Sí.
pues eran bautizos express, ¿no? A lo que Sí, cuentan, ¿no? De que llegabas, la plática y el bautizo. sí. Entonces ahí recibí mi iniciación, o sea, como hijo de Dios, acompañado de mis padrinos. Ujú. Muy recién nacido, yo nací en septiembre y en noviembre recibí el bautizo. O sea, a los 2 meses de nacido fui pues como un sagrado como hijo de Dios, ¿no? Sí, bien, bien pequeñito, ¿no? Oye, y Ujú, en la etapa esa de la niñez, que donde dices que tus abuelas pues te decían, pues vamos a misa y que te enseñaban ahí las primeras oraciones y todo, ujú. ¿cuál era la comunidad parroquial que más visitabas o qué? Yo iba a un centro que se llama Medalla Milagrosa. En ese tiempo era centro de la parroquia de la Inmaculada Concepción, Ujú. parroquia del famosísimo padre Pedro Moreno, ¿no? Que ya Mm, falleció. Él es el que daba la misa ahí. Yo iba a misa los sábados. Ahí la misa era los sábados a las 6 de la tarde. Y para mí era pues la misa dominical, ¿no? O sea, yo nunca en mi niñez, puedo decir, el domingo era día libre, ¿no? ok. Mi misa era el sábado en la tarde y ya con eso, como dicen las abuelitas, ya me desocupaba el domingo, ¿no? Entonces Sí. era el compartir ahí la fe. eh, Ahí fui a la catequesis infantil, de la primera comunión, de la confirmación, en esa capilla, ¿no? Y es ahí donde, pues donde inicia o se empieza a germinar también la vocación, ¿no? Ok, En un si principio. quieres platicarnos un poco sobre eso, ¿no? Porque pues tú dices, era un niño normal Ujú, y desarrollabas pues tu vida ahí con tus amigos en el barrio, en la escuela, ujú. tus papás trabajando, educándote, pero pues cómo es que empiezan a hacer eso, ¿verdad? De la vocación, ¿verdad? ¿Cómo empieza a germinar ahí esa semillita? Quizás en un principio no lo reconoce uno, ¿no? Es Ok. decir, Ujú, va a la catequesis, pues se relaciona con los otros chamacos o con los vecinos, ¿no? El barrio ese, en ese momento éramos quizás unos 12, 13 de la misma edad, ¿no? Que compartíamos la primaria, compartíamos pues el jugar ahí en la ujú. calle, ¿no? Que en ese momento pues eran menos tráfico y por lo tanto pues era más a gusto el pelotear, ¿no? Jugar Sí, fútbol, el más jugar, seguro todo, ¿no? sí, Sí, más sí, tranquilo, más tranquilo. el compartir, el jugar en general, ¿no? Entonces, esos mismos chamacos, esos mismos amigos, era con los que compartía yo, que íbamos a la catequesis, ¿no? Nos íbamos todos en bola al parque, solos, ¿no? Ujú, Ahorita, pues, es muy poco común ver eso, ¿no? Que un muchacho, que un niño, ¿no? ujú. Camine solo o deambule solo en las calles, ¿no? Por la inseguridad, pero en ese momento pues se prestaba para eso, ¿no? Ok. Íbamos caminando, hacíamos unos 5 o 6 minutos caminando, de ida y de vuelta, el compartir ahí la medalla milagrosa, quien conoce el templo, pues enfrente está un parque, ¿no? Y ahí se compartía la catequesis tanto dentro del templo, a las orillas o en el parque, ¿no? Entonces, quizás en un primer momento uno no se da cuenta de que ahí está la mano de Dios, ¿no? Claro. Ahí está la mano de Dios que empieza a llamar desde temprana edad, pero uno no la sabe escuchar, ¿no? Mm, Ya después, en el caminar vocacional, la interpretas, ¿no? ujú. La interpretas, como decimos, una acción pospascual, dice, ¿no? Pero en un inicio no, o sea, era simplemente ir al catecismo, cumplir, ¿no? Como muchos de nuestros fieles laicos, el hacer ese checklist, ¿no? Yo hice la comunión, yo hice la confirmación, Ujú. el asistir a misa, ¿no? El ver al sacerdote. En ese momento, quizás para mí, la figura del padre Pedro Moreno no era el sacerdote cercano, ¿no? Porque mi función en la iglesia era asistir a la catequesis, irme a mi casa, ir a Mm, misa y regresar a mi casa. Entonces no había una relación cercana con el sacerdote y por lo tanto pues no era una figura sacerdotal en ese momento, ¿no? ok. Me tocó compartir, mi abuelo en ocasiones, el padre Pedro pues sabemos siempre andaba de raite, ¿no? Sí. Y en algunas ocasiones me tocó compartir, darle raite, que mi abuelo le diera raite y acompañar, ¿no? Ok. Pero era así como que, uy, la figura del padre, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. Porque tenía este, un montón de territorio que atender, ¿no? Era sí, era todo el norte de Hermosillo, ¿no? todo lo que es ahorita Reina del Trabajo, Madre del Redentor, la Santa Cruz,
el rosario ahorita, Todo ¿no? el decanato 4. Casi todo el decanato, medio decanato 4, yo A creo. la torre. Entonces, en un primer momento no era como para mí la semilla de la vocación quizás inicia ahí, en esa infancia, pero pues uno no la descubre, ¿no? O sea, no se da cuenta de la mano de Dios, ¿no? En ese momento. Ya había unas pinceladas ahí, ¿no? Sí. ¿Qué tendrías ahí? Unos 10 años. 10. Sí, pues hice ahí la comunión a los 10 años. Algo curioso que a mí me gusta compartir ahora como párroco cuando celebro primeras comuniones es que yo hice mi curso de catequesis, pero como falté mucho, la catequista vamos a decir, me hizo repetir el curso. Entonces, yo hice 2 veces el curso para hacer la primera comunión. Okay. Entonces, siempre les comparto a los papás ahí, ¿no? Así como que no se desesperen, o sea, sobre el proceso de la formación, de la iniciación, así como tener paciencia, pues, también en esa acción, ¿no? Porque me acuerdo que yo empecé a ir y ya al final, por allá en abril, mayo, ya la catequista dijo, no, pues el niño faltó mucho, que vuelva a hacer todo. Y mi mamá me acuerdo que, pues bueno, entonces Sí. a empezar otra vez el ciclo escolar, para si todos mis vecinos hicieron la comunión, menos yo. Entonces hasta el otro año yo hice la comunión, puedo decir, me atrasé, ¿no? En la formación catequética. Y ahora como párroco me gusta compartirlo, ¿no? Porque hay papás que de repente se desesperan, no, ya quieren que el niño, ¿no? Así, Claro. casi, toma, aquí está, es la comunión. Entonces es una experiencia que también desde ahora como sacerdote pues la sabes interpretar así en la paciencia, ¿no? En la perseverancia. Sí, qué padre eso, ¿no? Porque de alguna forma como que te ayuda a ver que es necesario, ¿no? La formación, aunque seas niño, ¿no? Que algo te queda, ¿verdad? Uno dice, Sí. pues estás niño, a lo mejor no comprendes mucho, pero te Ujú. queda grabado esos recuerdos, la forma en que las catequistas te transmiten esa fe, ¿no? Y siempre es Ujú. bien valioso eso, ¿no? Sí, y ahí mismo, en esa misma comunidad, me tocó recibir también la confirmación. Ok. Recién iba llegando don Ulises, ¿no? De arzobispo, en esa transición de don Carlos Quintero a don Ulises. Fue el primer año, yo creo, que anduvo el señor Ulises aquí en la diócesis, y ahí fue, en la Capilla de la Medalla, hicimos la confirmación también en un mayo, ¿no? No recuerdo el año exactamente, pero quizás haber sido por allá en el 97, por ahí, 98, cuando hice la confirmación. Y ya, o sea, ya después de ahí, como muchos se desocupan, ¿no? de la fe. Bien. Y mi ocupación era ir a misa, ¿no? O sea, ir a misa porque acompañaba a mi abuela, porque acompañaba a mis papás. Íbamos a misa casi siempre ahí en la Medalla. Y si por alguna situación, alguna circunstancia no podíamos, si había una reunión familiar o salíamos o algo, me acuerdo que los domingos íbamos a la parroquia de San Judas Tadeo, a las Amapolas. Ok, sí, sí. Ahí también atendía al padre Pedro, entonces les gustaba la misa con el padre. Y nos íbamos todos. También era una aventura, pues, porque todavía era cuando podías andar en la caja del pick-up, ¿no? Y como niño ibas atrás del pick-up emocionado y nos íbamos todos. Íbamos tías, tíos y los abuelos a la misa, ¿no? Entonces era también salir de paseo, ¿no? Y vamos a ir a misa a las Amapolas, como quedaba un poco retirado, pues Era un paseo. era un paseo Del también, domingo. dominical. Qué Era padre. poco, ¿no? Poco Común. poco común, pero sí, Sí. una vez cada semestre, por así decirlo, íbamos a las Amapolas también. Ay, qué padre esa experiencia, ¿no? Y ahora que es una comunidad también muy grande, muy viva, ¿no? Ahí El San Judas santuario, Tadeo. Qué el padre. santuario de San Judas. Joaquín, ¿y cómo es entonces que tú poco a poco vas adentrándote en tu experiencia de fe y que tienes como el primer contacto con el seminario? ¿Cómo llega el seminario? ¿Cómo aparece en tu vida vocacional, ¿no? Ya el seminario aparece ya yo más grande, ¿no? Realmente, eso puede decir, la infancia, la adolescencia, fue, pues quizás como muchos de nuestros adolescentes hoy en día, ¿no? Como te decía, me confirmé y me desocupé, ¿no? Y mi ocupación era ir a misa el domingo, de vez en vez. Y después, ya
terminando la secundaria, empezando la prepa, unos amigos iban al Arco Iris de San Francisco de Asís. Ah, ok. Y me invitaban y así como que ponía resistencia, no tengo ganas, no se me antoja, no, gracias. Y me resistí quizás como un año, 2 años en la invitación. Pero en una ocasión, una amiga en común cumplía 15 años y teníamos que ir a la misa, ¿no? O sea, porque pues era amiga cercana y todo. Y La pues vamos misa a de ir a la misa quinceañera. de 15 años en San Juan Bosco. Y ahí vamos todos a la misa de 15 años a San Juan Bosco. Pero entre la misa y la fiesta, pues había que hacer algo, ¿no? Y quedaba más, no quedaba otra más que ir a la reunión de Arcoíris, ¿no? O sea, Porque porque, todos los demás iban ajá, a ir. todos se fueron a la misa. De la misa, pues vámonos a Arcoíris, de San Juan Bosco a San Francisco de Asís y a esperar a la hora para irnos a la fiesta, ¿no? Entonces, pues ni modo. Dije, Todos ya así, ya ajá, listos para la fiesta. ya Iban. cambiados, ¿no? Qué Íbamos bien curioso. elegantes a la reunión de colores, ¿no? Y ya pues nos fuimos a San Francisco, a la reunión de colores, y un sábado. Y ahí estuvimos, compartieron el tema, que se presentan los nuevos y lo común, ¿no? Los trajeados sí, ahí, sí, bien. chambelanes. No iba de chambelán, pero iba cambiado, pues, no como el común, acá, Ok. que vas ordinariamente el grupo de jóvenes, pues más relajado, ¿no? Sí, sí, sí. Y ahí pues fue quizás ya de grande, bueno, un poco más grandecito, joven, el acercamiento, ¿no? Al Ok. grupo Arcoíris, a O sea, la ahí te parroquia, quedaste. ahí me Esa quedé. reunión fue la Ajá, primera y y luego le volviste. continué. Ah, qué Ujú. padre. Sí, pues ya. Algo te llamó, ¿no? Algo Ujú. te Sí, también los gustó. amigos eran pues muy buenos amigos y compartía con ellos todo menos la experiencia de iglesia, ¿no? Del arco iris. Entonces, Ok. en ese momento ya empecé a compartir con ellos ya esa experiencia de iglesia, de arcoíris, de grupo, de movimiento. Y pues le di así como que ya tenía tiempo, como te decía, esa invitación. Y Ujú. ahora sí como pues ya vine, ya estoy aquí, pues vamos a seguirle, ¿no? Y empecé a acercarme a la parroquia, ¿no? Ahí ya sale la figura sacerdotal. Ok. Como Ahí alguien en San cercano, Francisco. ahí en San Francisco. En ese tiempo acababan de cambiar al padre Ramón Encinas, que ahorita que pues está aquí en el seminario. Él era el párroco, ¿no? Y era pues ya un sacerdote más consolidado, quizás unos 30 y tantos años de ordenado, o sea, ya Ok. venía de Cananea, recuerdo. Y ya empieza a acercarse la figura sacerdotal, ¿no? Así como que el padre, ya un padre amigo, un padre cercano, un sacerdote ya pues como somos, ¿no? Un sacerdote Claro. humano, ¿no? Porque la figura del padre Pedro era el padre que da la misa, o sea, el sacerdote que da la misa, el sacerdote que era muy exigente, al que pues de niño a uno le daba miedo acercarse, pero sabemos que era un gran sacerdote. Claro. Y ahora ya en San Francisco de Asís, ya la figura del padre Ramón era el padre amigo, ¿no? Amigo Un padre cercano. amigo. Ujú. Entonces ahí empieza también ya esa relación, vamos a decir, con el sacerdote y por lo tanto empieza a vislumbrarse otros elementos que en su momento sale el seminario, ¿no? Entonces, Sí, sí, sí. quizás en ese instante uno no tenía la conciencia de qué es la vocación sacerdotal, qué es el seminario, nada de eso, ¿no? O Ujú. sea, simplemente era el padre, ¿no? O los sacerdotes en general. Y la figura sacerdotal hasta ese momento eran sacerdotes grandes, ¿no? No me Ok. había tocado compartir con sacerdotes más jóvenes. Y es ahí donde en la parroquia empieza el padre Ramón a invitar a otros sacerdotes, promotores vocacionales, formadores del seminario, y ya empiezo a ver al sacerdote joven. Entonces es como que Ok. ya volteas, ¿no? Así es como que, a ver, ¿qué está pasando acá, no? Como que ver de dónde sale, ¿no? Ujú, La figura sacerdotal, ¿no? De que te ujú. empieces a preguntar eso, ¿no? Sí, decía cuando estábamos nosotros en el seminario, decía un ex compañero, yo pensé que los sacerdotes eran viejitos que agarraban y ponían armas. O sea, yo no lo pensé, ¿no? Pero y ya hasta ese entonces empieza así como la figura del sacerdote como alguien que va también avanzando en la vida, en los años, ¿no? Vale. No solamente el sacerdote grande, ¿no? Ok. Y en ese momento es cuando tú te preguntaste que si tú podrías llegar a hacerlo o algo así.
Sí, ahí inicia de alguna manera el voltear a ver al sacerdote. Quizás en ese primer instante o en esos primeros años en la parroquia no está del todo la pregunta, pero pues sí está la semilla, ¿no? Como decíamos, desde esa infancia, desde ese ir a misa, ese acompañamiento está la semilla. Y aquí empieza como a florecer, por así decirlo, no sé, de alguna manera metafóricamente hablando, a florecer ya más la vocación. Y del grupo o del grupo parroquial del Arco Iris había otros amigos cercanos que son los que empiezan a ir en ese tiempo al CENFAM. Todavía nos tocó el CENFAM, ahora los retiros vocacionales. Empiezan a ir al CENFAM y empiezan a ver. Me acuerdo mucho en una reunión, es donde ya conozco al primer seminarista, ¿sí? que me tocó conocer, que él ya falleció, ¿no? Pero no terminó su formación ni nada, nomás hizo el curso introductorio. Pero me recuerdo mucho en una posada del grupo Arco Iris, era el seminarista, ¿no? Y llegó el seminarista, y como, ¿qué es eso, no? ¿Qué es eso? Y ya, pues me acuerdo que me acerqué a él y le pregunté que era un seminarista. Y es donde ya ahí puedo, desde ahorita, interpretar la vocación, decir, ok, ya estaba la espinita, ¿no? De la vocación en el llamamiento de Dios. Claro. Sí, porque eso de acercarte y preguntar, ¿verdad? Como que en el momento dices, pues lo hice espontáneamente, ¿verdad? Pero ya con el paso del tiempo, pues te das cuenta que algo te movió, ¿verdad? A acercarte, preguntar. Sí, ¿no? pues el coincidir, ¿no? También ahí, Sí. como dice, el coincidir con él, el que pues ya en su momento el grupo ya lo conocía, sabía que se iba al seminario, la estima que le tenían, y yo era el nuevo, ¿no? En ese momento, pues acababa de entrar al grupo yo en octubre y era diciembre, ¿no? Entonces era ahí donde podemos decir inicia, ¿no? La espinita ya propiamente. Entonces me acerco, le pregunto, comparto. Se me hizo una persona muy simpática, muy agradable. Él era del grupo del padre Agustín, más o menos, de esa generación. Y pues ya compartimos y todo. Entonces ya queda ahí, ¿no? Entonces empiezan los chamacos o los compañeros de grupo a hablar del CENFAM. Vamos a ir al CENFAM y vamos a ir al CENFAM y que el CENFAM para acá y que el CENFAM para allá. Y ¿qué es eso? ¿No? O sea, uno trae otros proyectos, ¿no? otras ideas. Quizás para muchos sacerdotes la vocación inicia desde muy pequeños, ¿no? O sea, y traen esa idea de que yo quiero ser sacerdote, ¿no? Yo, al contrario, cuando llego a compartir mi vocación, dije, pues yo nunca tuve en mi cabeza querer ser sacerdote hasta ya grande, ¿no? Claro, hasta ya más joven, más grande, ¿no? Pero eso del CENFAM, bueno, ahorita ya no se usa, por lo menos aquí en la arquidiócesis de Hermosillo, ¿no? Casi no se usa ese término. En otros seminarios se sigue usando, pero eran los retiros vocacionales que ofrecía el seminario, ¿no? Seminaristas en familias, de ahí venía el nombre, ¿verdad? Sí, ¿Y te animaste a ir a uno? Sí, fui a pocos, fui como a unos tres o cuatro nada más. En lo que estuve en el acompañamiento antes de hacer el preseminario. Pero sí, muchos del grupo entraron al CENFAM y tuvieron un acompañamiento quizás un poco más periódico. Ellos iban de perdida una vez al mes, yo creo que fui 2 veces al año, ¿no? O sea, en 2 años fui uno por semestre, ¿sí, no? Entonces, a ver toda esa cuestión. Entonces, es ahí donde ya brota, ¿no? Quizás la inquietud, pero yo traía mis planes, ¿no? Ya en ese momento ya estaba yo en la universidad, ya había pasado a la universidad, empecé a estudiar, tenía una relación formal, así como novio, y aún así, pues, fui a los CENFAM, y me acuerdo mucho que algo que en los retiros vocacionales en el CENFAM, decía yo no puedo ser sacerdote porque los seminaristas se levantan bien temprano. O sea, para mí siempre ha sido como el madrugar, así como que algo no es para mí. No es para mí. Y decía, yo no tengo vocación porque yo no me sé levantar temprano, ¿no? Y fui poniendo así de alguna manera mis trabas a Dios, ¿no? No, Señor, esto no es para mí porque
a mí no me gusta madrugar y el seminario en ese momento, no sé ahorita, 5:40, 5:40 era el levanto y a las 6 está rezando, ¿no? Entonces me acuerdo que veníamos a los retiros y uno estaba desvelado ahí, ¿no? Medio dormilado, rezando y sin saber que estábamos rezando ni nada, ¿no? Siguiendo el ritmo del retiro vocacional, ¿no? Pero sí, en un primer momento fue esas trabas, ¿no? Pues yo tenía mi plan, mi proyecto, estaba estudiando, tenía lo propio y aunado a esas simpleces, ¿no? Decir, no me quiero levantar temprano. Como poniéndole así pretextos, obstáculos, ¿no? Trabas al llamado. Al llamado, vale. Y ya finalmente me tocó hacer el preseminario. En ese momento tenían como 1 año o 2 años que se hacía un preseminario en enero y uno en verano. Ok. En ese momento yo estaba pues me quedaba poco para concluir los estudios universitarios. ¿Qué estabas estudiando, perdón? Ingeniería eléctrica en el ITH. Okay. Sí, me faltaron como 6 materias nada más así para titularme, ¿no? Y las prácticas, ¿no? Pero ya casi estaba terminando. Entonces es ahí donde empieza así como que ya más fuerte el llamado, ¿no? El llamado a servir, el llamado a la vocación sacerdotal. Ya era más la inquietud, ya era más el tiempo que uno pasaba también en el compartir en la comunidad parroquial. Pues ya no estaba propiamente en Arcoíris porque ya estaba más grande, pero siempre sirviendo en la parroquia, ¿no? Todavía seguía de párroco Padre Ramón. Entonces es ahí donde quizás está esa tentación de me voy a ir al preseminario, pero antes de entrar al preseminario me acerqué a solicitar un empleo como pasantía de mi ingeniería. Entonces empieza así como que esa oportunidad ya de desarrollarte profesionalmente, pero también está el llamado a la vocación. Entonces sí fue así como una decisión de vivir el preseminario y en el preseminario decir que no quiero, no quiero entrar, ¿no? Le dije al promotor vocacional en ese momento, no voy a entrar, ¿no? Y no, pues el padre, pues medio sorprendido, dijo, cuando quieras, aquí está tu casa y las puertas están abiertas. Muy bien. Y yo salí de ahí con el objetivo del desarrollo profesional de mi carrera, porque estaba esa oportunidad y todo. Y también por coincidencia o diosidencia, no se constituye pues esa pasantía, ¿no? De alguna manera, el trabajo o lo que iba a hacer no se da. Entonces, todo ese semestre, porque me tocó en enero el preseminario, hasta mayo era una inquietud constante, ¿no? Porque muchos de compañeros de los que me tocó conocer en los retiros vocacionales iban a entrar, que eran como pues los camaradas, los que conocías, con quien compartías la misma inquietud vocacional, y empezaba esa inquietud también en el y si yo le entro, y si yo esto, y si yo lo otro. Entonces empieza esa pues ese también querer responder, ¿no? Querer responder y en el compartir sí, de alguna manera me da miedo decirle a mis papás, me voy a ir al seminario, ¿no? O sea, ya casi por terminar la carrera, ya grande, y sin como que dejar algo inconcluso para empezar otra cosa, así que era como, bueno, entonces me acuerdo que lo compartí con mi hermano en un primer momento, la inquietud, oye, me quiero ir, esto, lo otro, y hasta ahí. Mi hermano me escuchó, quedó, mi hermano es 7 años menor que yo. Okay. Y mi hermano fue el que les avisó a mis papás, ¿no? O sea, como que de alguna manera me echó la mano, ¿no? O sea, sin querer queriendo, como dijo, pues me echó la mano, ¿no? Entonces ya mis papás, oye, ¿qué pasó? Me dijo tu hermano José esto. ¿No se lo esperaban ellos? Como que sí, pero no. O sea, sí, porque pues sabían que pues estaba en la parroquia, ya no estaba en la relación de noviazgo, ya había terminado, tenía tiempo sin novia, ya era más mi inquietud hacia la comunidad parroquial y todo esto. Entonces, de alguna manera puedo decir, sí lo esperaban, pero quizás como muchos papás en la sorpresa, así como que no lo terminaban de aceptar, ¿no? Vale.
Entonces sí fue un diálogo con ellos dos, me acuerdo, en el patio de la casa, así como llegar, platicar, dialogar y ya expresarles, pues, ¿no? O sea, pues me interesa esto, quisiera entrar a la formación sacerdotal y esto, lo otro. Pues quizás desde la fe lo entendieron humanamente, quizás tuvieron sus complicaciones, habría que preguntarles. Pero pues sí, o sea, me impulsaron, así, pues adelante, si es lo que tú quieres, éntrale. Nunca me limitaron, pues gracias a Dios, ¿no? Sí, quizás en su mente a lo mejor y no hubieran querido que yo entrara en un primer momento, pero nunca me lo dijeron, ¿no? Entonces siempre fue, pues adelante. Y es ahí donde antes del preseminario del verano yo hablé con el padre encargado de la vocacional y le dije, ¿no? Le expuse. Me acuerdo el padre fue a San Francisco de Asís, ahí en una tarde platicamos y ya le dije, ¿no? Que pues que siempre sí quería entrar, ¿no? Que sí que habría que hacer y ella me dijo, no, eres bienvenido. Me dijo, o sea, yo te dije que las puertas estaban abiertas y esto, lo otro. Y ahí ya pues oficialmente acepté, ¿no? La invitación a la iniciación de la formación. El curso introductorio. Al curso introductorio. Entonces, todavía me tocó cerrar ese semestre en la universidad, pues hacer lo propio, pues también en casa, en la familia, dar la noticia y todo, e iniciar el curso introductorio en el 2008. A la torre, que pues fueron meses intensos, ¿no? De discernimiento y todo eso que platicas de cómo veías la respuesta de los otros, el dialogar con tus papás, el tomar decisiones de dejar, continuar. Pues es algo que no nos podemos librar, Sí. ¿verdad? Ojalá fuera tan fácil, pero Ajá. hay que decirlo, ¿verdad? Hay que meterse a ese discernimiento y eso a veces cuesta y hay noches largas, ¿no? De Sí. insomnio, pero vale la pena porque pues es Dios mismo que te va confirmando, ¿no? Que Sí, Él te hace la invitación, ¿no? Es ese arriesgarse, ¿no? ¿Qué más quisiera uno que también como a la Santísima Virgen se le apareciera el ángel, ¿no? Y dijeran, tú eres Esto es. sacerdote, ¿no? Tu vocación es ser sacerdote. Pero nos toca, pues, descubrir la voz de Dios, ¿no? O la Claro. voluntad de Dios, o unirnos a ella, ¿no? Y eso, pues, en la oración, en el discernimiento, en el acompañamiento, pues nos cuesta trabajo humanamente el creerle a Dios, ¿no? Muchas veces el llamamiento que nos hace, porque pues al final pues todos somos indignos, ¿no? Del sacerdocio, y en ese saberte indigno pues conoce uno sus limitaciones, sus tentaciones, y decir, y yo podré ser sacerdote. O sea, era la pregunta, ¿no? Entonces, aún con los miedos y todo eso, y todo esto del discernimiento, pues adentrarse, ¿no? Vamos. Y entré al seminario. Recuerdo mucho que el padre, cuando volví a reunirme con él en mayo, me decía, cuando tus compañeros dejen la formación, no te decepciones. Y fue así como no entender, ¿no? Primeramente el mensaje, porque de la comunidad parroquial, en ese entonces ya había un seminarista. En ese año íbamos a entrar 2, al año siguiente entró otro, al año siguiente entró otro, y así, ¿no? Entonces fue un semillero que se dio constantemente en la comunidad de San Francisco, pero él me decía, cuando tus compañeros lleguen a salirse, o sea, tú mantente, o sea, el llamamiento es personal. O sea, Dios te llama a ti, o sea, los llama a todos, pero, o sea, es individual, ¿no? Claro. Entonces no lo entendí en un primer momento, pero ya en la formación, cuando empiezan a salirse todos los demás, ok, es ahí donde esas palabras hacen eco, ¿no? Sí, cobraron ese sentido, ¿no? Qué padre. Pues gracias por compartirnos esta experiencia, padre. Y no sé cómo podrías así como sintetizar a lo mejor o darles algunos consejos a esos jóvenes que pues que también viven esa experiencia, ¿no? De estar muy metidos en su parroquia y a lo mejor de tener pues el deseo de seguir sirviendo y que están entusiasmados ahí en sus grupos, en sus comunidades parroquiales, pero que también pueden experimentar ese momento de duda, de incertidumbre, de dar el siguiente paso, pues, ¿verdad? Que a lo mejor algún consejo o alguna experiencia que a ti te sirvió para poder hacer ese ejercicio de soltar y de abandonarte a esa voluntad de Dios, ¿no?
Sí, sobre todo es en la oración con Dios, ¿no? O sea, en la oración personal, en lo cotidiano. O sea, quizás queremos cosas extraordinarias, como te decía ahorita, que se nos aparezca el ángel, ¿no? Y nos diga, tú eres sacerdote para siempre, ¿no? Pero en lo ordinario, en tu relación con Dios, en tu comunión, en tu confesión, es ir descubriendo esa voluntad de Dios, ¿no? Así como ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Que se abandonaba a orar, hacía un espacio de silencio, dejaba que Dios se fuera manifestando y creer que Dios se manifiesta en el otro, ¿no? También eso nos hace falta mucho, ¿no? Cómo Dios habla a través, pues en este caso del promotor vocacional, en este caso tú que eres el encargado, cómo la voz del Espíritu Santo también se puede prestar, ¿no? En los seminaristas, en los jóvenes, en la comunidad parroquial donde servimos, ahí también se manifiesta Dios, pero pues hay que estar en esa sintonía para escucharle, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? Yo recomendaría a los muchachos que van a vivir el preseminario o que traen esta inquietud de la vocación, pues sí confiar en esa voluntad de Dios, ¿no? Claro. En ese arriesgarse. Entonces, y siempre la vocación va a ser una constante interrogante, ¿no? Es decir, iniciamos la formación y siempre es esa pregunta, ¿no? Yo seré buen sacerdote o yo serviré para ser un buen sacerdote o qué podré dar yo como sacerdote, ¿no? Entonces siempre en el seminario también en mi experiencia fue ir contestando eso, ¿no? Hubo un suceso, por decir así, a la mitad, entre comillas, en primero de teología, que mi pregunta durante ese año fue si valía la pena ser sacerdote. O sea, como que quizás en un primer momento entras a la vocación entusiasmado, emocionado por el servicio, por la vida sacerdotal. Cuando ya empiezas a estudiar y que te topas con la filosofía, pues vienen otros cambios, ¿no? Otros, consolidar otras cosas, dar el orden mental y demás. Y ya en primero de teología fue mi pregunta así como, ¿valdrá la pena, no, desgastar mi vida por Dios, por el reino, por su iglesia, ¿no? Y yo creo que casi todo el año fue esa pregunta, ¿no? Para mí, ¿valdrá la pena y valdrá la pena y valdrá la pena? Y todo el año me la llevé rumiando esa pregunta. Me tocó en ese año compartir, entregar el boletín en Agua Prieta, en Naco, de esos lugares que ahora pertenecen a Nogales. Y ahí en la parroquia de la Sagrada Familia, en Agua Prieta, hay una casa para migrantes. Sí. Entonces recuerdo que en ese momento al párroco de ese lugar me tocó coincidir en su aniversario sacerdotal. Entonces hubo la comunidad, muchos signos, muchos símbolos, el cariño hacia su figura como sacerdote, el agradecimiento por su labor, por su función, como hermano en la fe, como hermano en lo humano. Entonces, todas esas respuestas para mí, bueno, todos esos signos para mí fueron la respuesta a la pregunta de todo el año, así como que sí vale la pena. Entonces, yo me quedé en ese año con esa respuesta y pues continuar mi formación sacerdotal. Y fue una muy enriquecedora experiencia también, así como que sí vale la pena y es como que pues seguirle impulsando, ¿no? en la vocación, pues a la formación inicial, ¿no? Primero. Y ahora pues ya como sacerdotes compartir el ministerio pues con el presbiterio, ¿no? Con el obispo, con el presbiterio. Es otra riqueza, ¿no? Distinta. Qué padre. Sí, no, cuando uno hace ese balance, ¿no? De cómo Dios te ha ido llevando, ¿no? A lo largo de la vida y cómo te pone en este camino hacia la formación sacerdotal. Pues qué padre que puedan venir esas experiencias de decir, Dios responde, ¿verdad? A lo mejor no al ritmo o al tiempo que uno quisiera, ¿verdad? A veces con sus prisas, todo que traemos, pero sí nos da en esos gestos sencillos, como dices, ¿no? Y me gustaba mucho eso que recomendabas, pues, a todos, especialmente aquellos que están en búsqueda de su vocación, pues es estar atentos a la realidad, ¿no? Estar atentos a esa voz de Dios que se manifiesta en lo cotidiano, lo sencillo, en tu oración, tu vida de fe, ¿no? Y es clave, ¿no? Para la vida. Sí, pues es lo mejor, ¿no? Porque en ocasiones esperamos algo maravilloso, ¿no? Sí. Algo
muy grandioso, ¿no? En el llamamiento de Dios, y recordemos cómo la palabra de Dios nos dice, ¿no? Estaba ahí en lo poco, ¿no? Te busqué en la tormenta, te busqué en el rayo, te busqué, ¿no? Y estabas ahí en la brisa en suave. la brisa, ¿no? Suave. Entonces, es ahí, es en el día a día, donde Dios está con nosotros, donde nos habla, donde nos corrige incluso, ¿no? En lo ordinario, ¿no? Así es. Y Padre Joaquín, ¿cómo fue tu seminario? ¿Cómo sintetizas la experiencia del seminario? ¿Qué aprendizajes, qué retos, qué momentos alegres y otros no tanto a lo mejor, pero cómo fue para ti ese vivir, ¿no? en la casa del seminario, ese dejarte formar por la iglesia, por Dios, ¿verdad? Pues fue una experiencia, es una etapa pues bonita. O sea, el seminario es una etapa maravillosa también, ¿no? En la formación inicial. El adentrarte a la vida comunitaria, ya compartirte, ¿no? Porque es recibir, pero también darte, ¿no? O sea, aquellos dones que Dios nos confía, los talentos personales, ponerlos al servicio de la comunidad. Entonces, el ir descubriendo también las potencialidades de uno, ¿no? Es decir, ¿qué puedo dar yo a la comunidad? ¿Qué puedo recibir yo de la comunidad? El dejarnos corregir, el dejarnos formar, ¿no? Como dicen, como ese barro, ¿no? Es decir, que Dios nos va moldeando en las personas de la comunidad, formadores, seminaristas. Y puedo decir que la experiencia del seminario, pues por sus propias etapas, fue dándose de una manera muy enriquecedora. En el curso introductorio, el adentrar, cuando nosotros entramos éramos 16 seminaristas, ¿no? Entramos 16 en ese 2008. Y el compartir con tantos, pues personas de Nogales, personas de Caborca, de Magdalena, de Hermosillo, y de Bahía de Quino también había entrado uno. Entonces, el compartir con las diferentes experiencias, ¿no? Porque pues cada familia de alguna manera va poniendo sus características, y a la hora de ser comunidad también van saliendo, ¿no? Esas virtudes, pero también esas limitaciones que traemos humanamente, ¿no? Entonces fue enriquecedor para mí un primer momento el consolidarme como persona en una comunidad pequeña, el curso introductorio. Y luego ya llegar al seminario mayor, recuerdo que cuando llegamos a primero de filosofía, éramos todavía muchas vocaciones, éramos alrededor de 62 seminaristas aquí en el seminario, ¿no? Te perdías en la bola, pero ahí estábamos, ¿no? Entonces era también una riqueza pues el descubrir a otros hermanos seminaristas pues ya más encaminados, otros por terminar, otros a medio camino, el ir conociendo, el descubriendo la riqueza de la sabiduría en las clases y demás, fue pues también algo que va formando el corazón del sacerdote, ¿no? Para mí una experiencia muy, muy bonita fue en el conocimiento, es decir, cómo desde la ciencia filosófica, teológica, descubrir más a ese Dios en el que tengo fe. Entonces eso también fue como una motivación de lo conozco, y entre más lo conozco, como decimos, menos lo conozco, pero más me acerco a él, ¿no? O sea, entonces esa motivación desde la ciencia, desde la formación inicial, también para mí fue enriquecedor y fue clave también para seguir dando ese sí al Señor, ¿no? Que me llamaba. Y una forma muy diferente de estudios, ¿no? Que a lo que tú estabas acostumbrado en la ingeniería y todo eso, pues acá fue otra perspectiva muy distinta, ¿no? Sí, pues eran ciencias exactas, ¿no? Matemáticas, física y esas cosas. Ahora entrarte al pensamiento, ¿no? Primero desde la filosofía, luego desde la teología, y ya así como que... Pero y la misma filosofía va configurando el estudio, ¿no? Y ya en la teología quizás sea más sencillo. Pero sí, para mí el seminario pues tuvo de todo, ¿no? Sus buenas experiencias, el compartir con tantos seminaristas, ahora muchos de ellos sacerdotes, otros padres de familia,
con quien tú creías así como que este va a ser buen sacerdote y ahora pues es un papá, ¿no? Es un esposo, ¿no? Pero también ahí Dios llama, ¿no? Entonces, eso también como decía, sus altibajos, ¿no? Inicias la formación, pero también en el camino pues Dios va llamando, ¿no? Te compartí al inicio mi abuelo materno, Alberto. Él fallece mientras yo estaba en la formación, entonces se enferma, se accidenta, se enferma, y el compartir también con él su fe también fue clave, ¿no? Porque pues siempre también fue como una figura paterna y que estuvo en casa, que apoyó, que formó de alguna manera. Y yo me acuerdo, yo estaba en año pastoral y siempre que llegaba de visita a Hermosillo, los visitaba. Y siempre entraba a su cuarto y le decía, ¿cómo estás? Y ya estaba él en cama, se movía poco y siempre decía, muy bien, gracias a Dios, muy bien, gracias a Dios. Y recuerdo terminando los ejercicios espirituales de ese año, como el 2014-13, llegué y lo saludé y ¿cómo estás? Y fue la única vez que me dijo, me siento mal. O sea, ya para morir, ¿no? Me siento mal. Y fue como algo muy extraño, ¿no? Y esa semana fallece, ¿no? Pues el acompañar a la familia también, ¿no? Como desde la formación, desde la fe y desde lo humano, es también otra experiencia, ¿no? El perder familiares, quizás, o pues perderlos entre comillas, ¿no? Porque pues no están entre nosotros, pero la fe nos dice que ha resucitado. Entonces, tener esa certeza de la resurrección en Cristo nuestro Señor, de nuestros fieles difuntos, pero también el dolor de su ausencia. Entonces, también hubo momentos como ese de tristeza, ¿no? En la familia, en lo personal, el fallecimiento de mis padrinos de bautizo, porque ellos siempre estuvieron una pareja presente a lo largo de mi formación. Mi madrina también fallece más o menos en esas fechas, pero mi padrino fallece ya como sacerdote, ¿no? Entonces también son momentos pues que siguen afianzando la fe, ¿no? Aún en la resurrección del Señor. El compartirlos, pero pues también la alegría del llamamiento, ¿no? Es el compartir, también el sentir que ya estás por terminar la formación, es una alegría distinta, ¿no? Es decir, inicio y termino. Y si comparas los dos polos, pues ya el terminar te da esa satisfacción de decir, ¿y ahora qué sigue? ¿No? Porque también es ese miedo, ¿no? Ya terminé el seminario y ahora pues ya dependo del obispo, ¿no? O sea, ¿a dónde me va a encomendar el obispo? ¿No? Esa función también fue una experiencia pues agradable, ¿no? O sea, agradable decir, ¿y ahora qué sigue, ¿no? En la forma, ya terminé, ¿y ahora qué sigue, Señor? ¿No? Sí. ¿Se te fue rápido el semi? Sí, sobre todo la teología se me fue más rápido. Okay. Vamos a decir, la filosofía, pues sí, como que el arrancar la formación, el primero, segundo año, quizás sean un poco, lo sienta uno más lento, pero ya del tercer año en adelante, a mí se me hicieron así como muy, 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 muy rápidos. Sí. Y sobre todo terminas el año pastoral, a los que nos tocó todavía la experiencia del año pastoral, regresas del año pastoral y esos últimos 3 años eran, ya salí, o sea, ya terminé, ¿no? O sea, ya se acabó esto, ¿no? Y entonces, y esa nostalgia, ¿no? De dejar a tus amigos, ¿no? O sea, ya me voy, esa alegría porque pues ya me voy, ya terminé, ahora a ver a dónde me encomiendan, qué voy a hacer, pero también voltear y extrañar la convivencia, ¿no? La vida comunitaria, porque ya como sacerdote, pues si tienes como vicario, pues el párroco es tu vida comunitaria, pero pues es pequeña, ¿no? Sí. Es una interacción uno a uno y estás acostumbrado a una interacción de 30 seminaristas en aquel entonces, todavía al final, entonces era así como que, uy, qué poca gente hay aquí, ¿no? En esta casa, ¿no? Es cierto. Es esa también, esa nostalgia, pues, ¿no? De dejar tu casa de formación. Sí, y es que 9 años, pues sí, son un montón de momentos, de experiencias, ¿no? Y que uno, a lo mejor cuando va entrando, lo ve muy, muy largo el camino, pero, o sea, se va haciendo día a día y como dices, de repente ya terminaste, ¿no? Y bueno, convencido, pues, de que Dios
te ha ido guiando y qué es lo que Él quiere para tu vida, ¿no? Oye, Joaquín, en lo que piensas, a lo mejor una experiencia ahí del seminario que recuerdes, no sé, alguna anécdota, algo que te haya dado risa o que, no sé, que hayas disfrutado mucho ahí con tus compañeros. Yo nomás quiero destacar que pues el poco tiempo que nos tocó compartir, ¿verdad? Cuando yo entré al seminario, tú ibas regresando del año pastoral o creo que ahí estábamos más o menos, ¿no? En esas etapas, como unos 5 o 6 años de diferencia. Pero recuerdo mucho que siempre eras el de mantenimiento, ¿no? El de mantenimiento y pues con tus conocimientos ahí de la carrera y las cosas que sabías hacer, que siempre estabas ahí arreglando cosas y pues quiero como que compartirle a la gente eso, ¿no? Que tenías ese espíritu ahí de servicio, pues que era un cargo que tenías en la comunidad, ¿no? Aquí en el seminario nos distribuimos así, ¿no? Diferentes cargos y tú ahí en el de mantenimiento siempre pues ayudando, ¿no? Arreglando los coolers, ¿no? Que teníamos esos coolers que a veces eran dragones, ¿no? Porque parecía que salía puro fuego ahí. Pero me acuerdo también que les enseñabas a otros, ¿no? O sea, porque eso estaba padre, ¿no? O sea, cómo no te quedabas con ese conocimiento, sino que otros ahí los traías ahí de chalanes. Sí, el seminario, pues como muchos saben, pues tenemos una función, ¿no? de la comunidad. Y pues por saber el mantenimiento, desde primero de filosofía hasta cuarto, todos los años, estuve como coordinando el mantenimiento. Quizás en primero de filosofía fui colaborador, porque en ese momento estaba el padre Sergio de Nogales y el padre Pablo de la Torre, el Jiji y el Churro. Ellos dos estaban y sabían más que yo, ¿no? Entonces, pues también tenían más años que yo, los viejitos. Y compartir con ellos, ¿no? O sea, también su conocimiento. Ya en segundo de filosofía, pues el padre Pablo pues ya terminó su seminario, el padre Sergio estaba en cuarto por salir, entonces era menos el tiempo que le podía dedicar al mantenimiento. Entonces ya me quedé yo como responsable. Entonces, y sí, toda la formación fue el compartir eso, ¿no? Y como bien sabemos, pues hacemos equipos, ¿no? De trabajos. Y siempre tenía 1 o 2 personas que se apuntaban para aprender, para conocer, para saber un poco más, ¿no? Entonces, en ese también era compartir y enseñar. Había veces que sí era más, pues menos enseñanza, ¿no? Pues según las necesidades, el tiempo o lo que habría que arreglar. Había veces que sí era más el compartir, pues que había menos trabajo y se podía dedicar tiempo para enseñar, ¿no? Entonces también pues me tocó compartir con muchos, pues algunos sacerdotes más grandes que yo en la formación en ese momento, pero que me llamaban la atención, así como pues tenían esa docilidad también para aprender y dejarse guiar por alguien más pequeños que ellos, ¿no? Pero sí, el mantenimiento fue para mí una experiencia pues muy enriquecedora durante todo el seminario, algo que me gustaba, que le sabía, que le sé, ¿no? Todavía, pero pues ya como sacerdote pues es más difícil hacer cosas, ¿no? De tener ese tiempo libre para querer en la parroquia. De repente sí se antoja, ¿no? Subirse y cambiar y poner y quitar, pero pues no se puede, ¿no? A veces. Pero sí, eso es una experiencia del mantenimiento, sobre todo en las fiestas del seminario, ¿no? En las fiestas del seminario era un disfrutar el instalar los puestos, el hacer los cableados, el ver la cuestión de la logística de los alimentos y demás cosas, no sé, para mí siempre fue muy divertido. Fue muy divertido el mantenimiento en el seminario, ¿no? Qué padre, ¿no? Porque a veces también pues se tiene esa idea, ¿no? Como que el seminario, los sacerdotes, solo lo espiritual, solo lo... Pero pues aquí ya hemos ido compartiendo que no, que hay muchas cosas que hacer, que los dones, talentos, servicios en muchas formas se pueden realizar. Y qué padre que tu experiencia haya sido también esa, pues desde el trabajo, el mantenimiento de la casa, el servicio comunitario, ¿no? Sí. Qué curado. Muy bien, Joaquín. Oye, y pasando a lo mejor un poquito ya a la parte de tu sacerdocio, pues ya son 6 años de sacerdote, has estado en diversas comunidades.
Ahorita ya eres párroco, ¿no? Sí. 2 años ya de párroco. Pues 2 años ahora Sí. en agosto, finales de Sí. agosto. ¿Cómo ha sido tu sacerdocio? ¿Cómo te sientes como Pues me como siento muy sacerdote? agradecido con Dios, o sea, las experiencias que me ha dado por encomienda del señor obispo, pues han sido enriquecedoras, ¿no? Saliendo del seminario, pues mi primera encomienda fue estar con él, con don Rui, ¿no? Como asistente, ayudándole a manejar y estar con él compartiendo un año. Eso fue como seminarista y como diácono, ¿no? O sea, ahí me tocó recibir la ordenación diaconal. Y fue también así como, pues conocer al señor obispo, ¿no? Así como, no solamente como al pastor, ¿no? No solamente como al obispo, sino como su personalidad, ¿no? O sea, como Rui, así por así decirlo, ¿no? Rullito. Ajá. Así le dicen. Así le dicen en Monterrey. Y el compartir también pues con su familia, con sus amigos, sacerdotes, el estar todo un año con él, pues es una experiencia que pues que sí enriquece, ¿no? Y después me encomienda a la comunidad de Carbó y San Miguel, un año por allá de vicario. Y también, o sea, él me lo dijo el señor obispo al inicio, dice, estar en un pueblo, pues al inicio del ministerio, pues te va a servir porque pues no hay presión. Y sí es cierto, o sea, la vida del pueblo es más tranquila, ¿no? Tú la experimentaste quizá en Baviácora. Es, entre comillas, menos exigente, ¿no? Es decir, pues la población quizás es más pequeña, no hay tanto enfermo como en la ciudad, ¿no? De que los hospitales, los funerales, y es más una vida más tranquila. Entonces, para el inicio del ministerio, el aprender a celebrar, pues, ¿no? Porque algo muy curioso del seminario que casi nadie nos cree es que no nos enseñan a celebrar, pues, ¿no? O sea, nos enseñan teología, filosofía, liturgia, todo lo que tú quieras, pero no te enseñan a dar misa, ¿no? Entonces, ni a celebrar un bautizo. Lo ve uno, ¿no? Implícito en los rituales y todo, pero no hay una clase práctica, ¿no? Sí, Entonces, así que la práctica, ajá. ¿no? Es Y clave. el pueblo, pues los pueblos, en ese iniciarte, pues uno, al menos yo me sentí menos presionado, así como que, ¿no? El desarrollar el ministerio, el poder bautizar, el poder celebrar la palabra, la hora santa, después ya como sacerdote la Eucaristía, porque estando en Carbó en el 2019, pues recibo la ordenación sacerdotal, el 11 de febrero del 2019. Entonces ahí me inicia mi ministerio como sacerdote, pues el confesar a la gente, el acompañar, el ungir a los enfermos, esas acciones ya sacerdotales, pues con tranquilidad, con calma, pues fueron así como, y fui aprendiendo, ¿no? de ellas. Ya después el Señor me encomienda a Hermosillo para colaborar en la pastoral de la comunicación. Y me encomienda como vicario a Madre del Redentor en los jardines. Ahí duró solamente 3 meses, ¿no? Octubre, noviembre y diciembre de ese 2019. Y ya en febrero llego a Santo Niño de Atocha como vicario, en febrero de 2020. Y en marzo empieza la pandemia. La torre. Entonces ya llegué a Santo Niño y durante unos meses pues conocí muy poquita gente, ¿no? Porque pues era estar encerrado. Era estar encerrado, esa experiencia que nos tocó a muchos de la pandemia en diferentes momentos, pues en lo personal me tocó ahí en Santo Niño de Atocha, con el padre Luis Alonso. Y también pues es adentrarme más en la cuestión de la pastoral de la comunicación, es lo que tenía encomendado vicario y colaborar ahí. Sí, Entonces, que en la pandemia fue clave, ¿no? La sí, comunicación ahí. para todo era la comunicación, ¿no? Entonces, Sí. pues fue también una experiencia enriquecedora, distinta, ¿no? Yo jamás pensé estar en una pastoral diocesana tan temprano, por así decirlo, ¿no? En el ministerio pues naciente. Al menos del año ya estaba colaborando en una pastoral importante como la comunicación diocesana y el estar haciendo equipo, ¿no? Con otros sacerdotes. Entonces sí fue también una experiencia muy bonita, de alguna manera, la pandemia. Y ya en el sacerdocio el Señor va haciendo pues ese madurar en la personalidad, ¿no? Don Rui pues me confía a la parroquia ya como párroco, ¿no? Ahí en Santo Niño en el 2023.
y desde entonces pues estoy ahí, ¿no? Colaborando, y ahora toca ser el malo, ¿no? El malo en la comunidad. Y quizás en un El que toma las momento, decisiones, sí, pues, el que ¿no? dice que no, el que dice que no. Sí, como vicario, pues bien suave, ¿no? O sea, no te preocupas por nada, bien a gusto. Eh, pues dependes del párroco de alguna manera, sí, tus iniciativas personales y para impulsar a la comunidad y demás. Pero ya como el ser párroco y como el del, ¿y ahora qué hago, no? O sea, la ventaja pues que ya conocía la comunidad, ya sabía las personas con quien contaba, cómo trabajan, quiénes son. Entonces, de alguna manera fue más fácil la encomienda porque pues ya tenía ahí casi 3 años. Entonces, pero ahora sí, como te digo, toca hacer el malo. Dice, padre, esto no. Eso, espérame tantito, así no. Sí, sí, sí. Entonces ya no eres el padre buena onda, el que todo dice que sí, el que, no, ya eres el que te pones en contra, ¿no? De alguna manera. Pero también es una experiencia muy bonita el acompañar, el ser párroco. De momento pues está el padre Benjamín Domínguez conmigo de vicario, y también ha sido una riqueza el compartir con él. Él va iniciando su ministerio hace 8 o 9 meses de sacerdote, pero desde que llegué yo de párroco, él llegó ahí como seminarista, diácono y ahora presbítero. Okay. Y él, pues en el seminario también compartimos, ¿no? Entonces es una experiencia que pues he seguido enriqueciendo a lo largo de estos 2 años, ¿no? Y muy a gusto, ¿no? En la comunidad parroquial, el caminar, el todo, ¿no? De la pequeña comunidad sacerdotal que somos, ¿no? Párroco y vicario, ¿no? Qué padre esa experiencia, ¿no? De, pues que te tocó acompañar, conocer esa comunidad y que ahora estás tú ahí al frente, pues viendo por su bien, ¿verdad? Y a lo mejor Sí. por eso a veces esas decisiones que cuestan un poco, ¿verdad? Y dice uno, sí, pues Sí. es parte del ver el crecimiento y el bien de la comunidad, Sí. que tú como su pastor, como su párroco, pues tienes que velar por ello, ¿no? Sí. Padre. Muy bien, Joaquín. Pues estamos ya llegando a la recta final, ¿verdad? De este encuentro, de este compartir con todas las personas que nos están aquí escuchando a través de este espacio del seminario. Y quisiera a lo mejor que pudiéramos cerrar con esa pregunta que tú te hacías ahí a la mitad del seminario, ¿no? Del por qué vale la pena ser sacerdote, ¿verdad? Y ahora que pues ya tienes esta experiencia, pues ¿qué le podrías decir a lo mejor, sobre todo pues a esos jóvenes que tal vez puedan estarse haciendo también la misma pregunta, ¿verdad? Y tú desde tu experiencia, ¿qué les podrías decir? El entregarse a Dios, pues es un responder, ¿no? a su amor misericordioso. Así lo interpreto ya en estos pocos años de ministerio, ¿no? 6 años. El confiar en Dios, el unir mi voluntad a la de Él, a la de nuestro Padre misericordioso, pues ha sido gratificante, ¿no? Y el sacerdocio, o hacer presente a Cristo como sacerdote por medio de nuestras personas, es acercar esa misericordia de Dios, ¿no? Con nuestra humanidad, ¿no? Con nuestros dones, con nuestras virtudes, pero también con nuestras limitaciones, ¿no? Es pedirle al Señor, pues sobre todo esa sabiduría. Yo siempre, cuando comparto sobre todo el aniversario sacerdotal en la comunidad parroquial, en mi oración personal es pedirle al Señor sabiduría, así para saber guiar, para saber conducir, para saber también yo humanamente, pues ser mejor persona, ¿no? Mejor sacerdote. Entonces, en la entrega diaria, en el estar ahí, ¿no? Para la gente, en lo cotidiano, como decíamos ahorita, en el confesarlos, en el visitar a sus enfermos, en el celebrar en sus alegrías, en el acompañarlos en sus tristezas, en sus angustias. Es ahí donde Dios se manifiesta, y donde quizás uno no entiende de primer momento lo que está haciendo, ¿no? Es decir, pues estoy siendo sacerdote, no hice nada extraordinario, pero a la vuelta de un tiempo alguien llega y te agradece, ¿no? Ay, padre, usted me dijo, usted le dijo a la familia, tú ya no te acuerdas, ¿no? O sea, ya o no tienes referencia muchas veces, ¿no? Pero en ese compartir,
es donde dices tú, ahí reconoces la acción de la misericordia de Dios, ¿no? Y al menos en lo particular ha sido gratificante sentir que Dios se ha manifestado a través de mi persona, o sea, cómo Dios ha llegado a la gente, cómo Dios los ha consolado, cómo Dios los ha sanado, ¿no? Los ha perdonado. Entonces, y una palabra de retroalimentación de vez en vez, pues ayuda a decir, mira, o sea, Dios está actuando, ¿no? Dios está actuando. Y siempre para mí una clave en mi ministerio ha sido la figura de Juan Bautista. Juan Bautista como aquel que supo colocar a Cristo como en el centro, ¿no? Y no apropiarse de los discípulos, ¿no? Y por ejemplo, cuando yo celebré mi primera misa fue la cita del Evangelio, ¿no? Donde cuando Juan le dice, Él es el Cordero de Dios, ¿no? O sea, y que los discípulos de Juan lo dejan y van hacia Cristo, ¿no? Y siempre en mi oración personal es ser como Juan Bautista, ¿no? O sea, ser una figura como Juan Bautista en el sentido de desprendido de, porque la comunidad no es mía, la gente no es mía, sino guiar a la gente hacia Dios. Entonces siempre ha sido como una clave en mi vida sacerdotal, ¿no? Y siempre pido la intercesión de Juan Bautista en mi oración personal y la sabiduría para poder guiar, ¿no? Entonces, y es ahí donde encuentro yo esa valía, ese valor que Dios va manifestando en lo sencillo, ¿no? O sea, quizás no espero ya desde el entendimiento ya ahorita, desde el conocimiento de la filosofía, la teología, como compartíamos, no espero yo que se manifieste, ¿no? Algo maravilloso, algo muy extraordinario, sino en el gesto de un niño que llega y te abraza y te da las gracias, o que te choca la mano, o que te saluda, o que te ve en la fila de los dogos y el padre. Entonces, en eso, quizás en lo simple, ¿no? en lo cotidiano, encuentras también, o sigo encontrando yo en lo particular, esa respuesta, es decir, vale la pena, todavía vale la pena, ¿no? Entonces, y siempre, pues también en la oración personal es como, pues al Señor que dé ese sentimiento de no sentirme nunca acabado, ¿no? Sino una constante preparación para seguir respondiendo a las necesidades de las comunidades parroquiales, ¿no? Donde me tienen encomendado, y en un futuro pues también se encomendará seguramente alguna otra comunidad. Padre, muchas gracias por tu compartir, porque pues sin duda es un sí que se sostiene, ¿no? Y se va renovando día a día, y esa respuesta, pues, qué padre que tú la puedas seguir encontrando, y ojalá que muchos de los jóvenes que nos están escuchando, pues también se animen a responder al Señor si esto es lo que Él quiere para ellos, ¿verdad? Me gustaba mucho que el padre Ponce, que no me tocó entrevistarlo a mí, pero ahí Adrián y el padre Jesús que lo entrevistaron, él decía eso, ¿no? A los jóvenes, o sea, anímense a entrar al seminario como un discernimiento, pues, ¿no? Ya el Señor te mostrará si es tu camino o si te tenía que enseñar algo, ¿no? Hasta ahí. Como tú decías ahorita que muchos que iban contigo, pues se fueron saliendo, ¿no? Pero pues porque Dios tenía algo preparado para ellos, ¿no? Sí. Y pues qué padre que tú estás sirviendo acá en nuestra iglesia, Joaquín. Pues tenemos una amistad ahí que se ha ido fortaleciendo. El padre Joaquín también está como responsable de la formación permanente en nuestra generación, pero ya salió de ella, ¿no? Es de 0 a 5 y ahora ya va para los de 6, la siguiente etapa ahí. Sí. Ahí te vamos a extrañar ahí en las carnitas asadas y todo eso. En la reunión de agosto. Sí. Pero pues también siempre fomentando esa fraternidad sacerdotal que es muy necesaria, ¿verdad? No estamos solos, ¿no? Los sacerdotes convivimos mucho con todas las personas, y entre nosotros también se va formando esa amistad. Sí, en el seminario siempre mi cuarto era como un punto de encuentro, ¿no? Sí, tenía la puerta abierta y no faltaba quien llegaba. Entonces, el cafecito o una galleta o algo, pero siempre fue un punto de encuentro, ¿no? Y en la comunidad parroquial también hoy sigue siendo un punto de encuentro, ¿no? Entre muchos de nosotros que llegan, que encuentran su casa también, ¿no? en esa fraternidad sacerdotal, ¿no? En ese compartir cotidiano. Sí, eso es clave, ¿no? En el estilo de vida al que Dios nos ha llamado, ¿no?
Pues Joaquín, muchas gracias de verdad. Gracias por darte la oportunidad, por darnos este tiempo y compartir con el seminario y con toda la comunidad que nos escucha a través de YouTube. No olviden pues darle compartir, suscribirse a nuestro canal y compartir esto con todas las personas que quieran escuchar un poco más sobre la vida de los sacerdotes, en este caso la vida del Padre Joaquín, su ministerio, su vocación. Y recuerda que estamos orando por el próximo preseminario del 13 al 18 de julio. Ya estamos por iniciarlo y queremos pues que todos los jóvenes que hayan terminado ya su etapa de preparatoria, que tengan 17 años o más, o como el Padre Joaquín, ¿verdad? Que también ya estén en la universidad o siendo profesionistas, pero que se den esa oportunidad de vivir la experiencia del preseminario como un tiempo de discernimiento y de preguntarle a Dios qué es lo que quiere de sus vidas y si el camino del sacerdocio a través del seminario puede ser para ustedes, ¿no? Los esperamos, hagamos oración por este gran evento en nuestra iglesia arquidiocesana. Pues te damos las gracias, Padre Joaquín, y no sé si quieras compartir algo, un mensaje final. No, pues gracias por la invitación y espero que pues sea pues para alguien enriquecedor también la vocación personal, ¿no? Como que se encuentre ahí pues también esa voz de Dios que llama, que invita y que sea bien aceptada la voluntad de Dios en aquellos que van a vivir este preseminario y que están buscando esa respuesta ante la inquietud vocacional. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Que Dios los bendiga y nos vemos en el próximo capítulo. Ánimo.